que hayan decidido no, por lo menos en esta etapa, evaluar los conocimientos disciplinarios, o sea, poner el foco, especialmente cuando hay niveles distintos de profesores, que han sido preparados en normales, que han sido preparados o no tienen preparación, o en universidades. Difícil calibrar eso. Quizás con el tiempo se busque una manera de poder, y yo creo que en las propias entregas de materiales en un posible portafolio puede y debe haber evidencia del conocimiento que tiene ese maestro o esa maestra sobre lo que enseña. Yo creo que, bueno, iba a decir algo sobre efectos, en realidad no podemos saber mucho sobre efectos, pero no sé si les habrá pasado, porque no dijiste nada de eso, algún nivel de angustia entre los docentes que se enfrentan por primera vez a la evaluación. Eso es razonable. Y de alguna manera hay que trabajar eso desde las propias escuelas para ir socializando el concepto más y más. Y en ese sentido, este fue un comentario que nos hicieron a nosotros cuando evaluaron el sistema, la OCDE evaluó el sistema de evaluación docente en Chile, evaluó el sistema de evaluación. Cuando hizo esa evaluación, nos dijo por el rango de las habilidades docentes bien grande y diverso. Y no hay aquí lo bueno, lo mediano y lo malo, así en bruto. ¿Y por qué no se busca una forma de reconocer también esa variedad? Y se señala, y eso no es necesariamente parte de la evaluación docente, pero me pareció interesante, por ejemplo, en el caso del Perú, donde el director va a ser quien se va a preparar para observar. Bueno, si más allá del director preparándose para observar, la escuela se va desarrollando el concepto de la comunidad de práctica, de manera que la evaluación en verdad se convierte en un proceso de discutir unos con otros los elementos, las cosas que ellos se sienten seguros, las que no se sienten seguros, cómo podrían mejorar. Esto además de los cursos formativos que van a hacer o que está planeado que se haga en instituciones de todo el país. Yo creo que hay que tratar de hacer que el proceso sea lo más cotidiano. Y una de las maneras de hacer eso es aprovechar, nosotros vamos a empezar a hacerlo en Chile, no sé todavía cómo lo vamos a hacer, pero habrá que preguntarle a los expertos, pero valorar ese trabajo colaborativo de los docentes en que se aprende unos de otros. Y eso, por ejemplo, se puede hacer en las discusiones y en las sugerencias de cómo enfrentar el proceso de evaluación. Bueno, yo creo que eso es lo que yo quiero decir por el momento, de cualquier otra cosa, pero creo que es bien interesante aprender también de lo que hemos visto desde los otros dos países que han enfrentado más el caso chileno, que lo van a conocer en detalle en la tarde. Gracias. Bueno. Muy bien, entonces agradecemos la exposición de María y la intervención de Beatriz. Ahora los vamos a invitar al receso, pero antes queremos agradecer a los expositores internacionales y nacionales por sus valiosos puntos de vista. Tendremos un receso asociado al almuerzo y a las 14:30 vamos a retomar el bloque de análisis de la experiencia nacional en este mismo salón y también, tal como les indicamos anteriormente, las preguntas de este bloque se van a ver en la tarde. Muchas gracias. Ay, caramba. Está premiado. Usted está premiado, señor. Franco, tenemos que hablar tú y yo, Franco. Sí. Sí, así. Qué malo está de moda, sí. Están paseando por ahí. ¿Tú te vas a quedar? No. Si ellos la van a grabar, yo voy a ver la que viene. Porque hoy tengo que ir a la oficina. Ahorita gracias. Quiero inclusive
La presentación, ministro, revisar la visita. Muy bien. Claro, ¿verdad que sí? ¿Qué tú vas a hacer? Yo tenía previsto quedar. Te vas a quedar, ¿no? Pero si usted Me yo voy para allá, ¿verdad? Hay una importante. Sí. Sí, ya hay para. Y mira que yo tengo para yo relajando mi presentación. Pero voy a revisar de nuevo. Para él vale que ya se quedó, pero ¿qué? Está muy chulo. Pero está bien, después de ver tu posición. Ahora, ¿sabes de música, no? Yo voy a aprovechar ahora, voy a mi casa, pongo. Yo me voy una vez a la oficina. Me voy a la oficina una vez a la yo tengo que hacer que conmigo. Aló. ¿Panque? ¿Panque dónde? Apagarse la lámpara. A la derecha. Como la mitad de una canción. Yo la cerré la camarita. ¿Tú vas para el mismo? Como la mitad de Voy a buscar Dale para acá, a ver. a mi hija al colegio. Creo que están averiguando. Bueno, pero para el que sea la fecha de nacimiento y todo el año. Yo le iba a hacer una pregunta, pero después no te dije. Usted se soñó conmigo. A ver la cédula. No, eso tiene que ver sí, el año. Pero yo lo que quiero saber es la mitad de la canción. Me quedé ahí. No. Aquí A nuestras asistentes para ser considerada en el panel de discusión que va a haber al final de esta sesión. Por favor, pongan en silencio sus celulares y vamos a proceder entonces con la directora ejecutiva del centro, María Paulina Floch, nos va a dar la bienvenida a la jornada de la tarde y la apertura de este bloque será realizada por el señor Jaime Beas, actual director del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógica del CPIP del Ministerio de Educación de Chile. María Paulina. Muy buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos a esta jornada de la tarde. La evaluación docente marca un hito importante en las políticas de fortalecimiento de la profesión docente en nuestro país. Más allá del debate político que hizo posible su establecimiento hace ya 15 años atrás, un sistema de evaluación como el que se ha implementado en Chile conlleva múltiples desafíos desde el punto de vista técnico y también logístico. Como todos nosotros probablemente sabemos, la evaluación se basa en un marco de estándares que identifica múltiples aspectos del buen desempeño docente y recurre a instrumentos que se basan en diferentes perspectivas, desde la del propio docente evaluado hasta la de quien dirige el establecimiento educacional. Por otra parte, la implementación nacional de esta evaluación supone un enorme esfuerzo logístico que involucra a múltiples actores, desde el nivel central, la autoridad nacional, hasta el local, la escuela, pasando también por el municipal. Otro aspecto clave de este complejo esquema es asegurar que todos los actores rijan su actuación y sus juicios en estándares técnicos y éticos que garanticen rigurosidad, confiabilidad y confidencialidad en el manejo de la información, preservando al mismo tiempo equidad en las condiciones de evaluación para todos los docentes. Nuestro centro de medición, MIDUC, ha querido compartir en este seminario la experiencia de estos años considerando 3 focos de interés. Un recuento de la trayectoria de nuestra evaluación desde su primer año de implementación a comienzos de los años 2000 hasta nuestros días y los desafíos implicados en su institucionalización a través de la así llamada carrera docente. Por otra parte, una descripción
evaluación de nuestra experiencia y una reflexión sobre los desafíos de evaluar el conocimiento docente a través de pruebas estandarizadas, que no es siempre el componente más popular de la evaluación. Y finalmente, la agenda de investigación que ha sido posible desarrollar en Chile utilizando los datos generados en la evaluación y la que se ha realizado con un foco primordial en recoger evidencias acerca de la validez de los instrumentos y del sistema. Las presentaciones de esta mañana nos han mostrado las distintas opciones adoptadas por los países que hemos invitado a compartir su experiencia. En la tarde le toca el turno a Chile. Esperamos que el diálogo y la reflexión de quienes hoy nos hemos reunido en torno a este tema sea fructífera y nos ayude a aportar cada vez más al fortalecimiento de la profesión docente. Muchas gracias y dejo con ustedes entonces al director de CPIT, señor Jaime Díaz. Buenas tardes a todas y a todos, profesores, profesoras, educadores y educadoras que nos acompañan. Recién Paulina dijo 15 años y por lo tanto compartir con ustedes la reflexión de 15 años respecto a la implementación del sistema de evaluación docente público en Chile, a lo menos nos trae algunos aprendizajes necesarios que compartir. Junto con saludar a Cristian Cox, a todas las autoridades, Jorge, Paulina, que nos acompañan, nuestros invitados extranjeros, Perú y México, ¿bien? Y Colombia, Guillermo Cherpin, ex asesor del Colegio de Profesores, pero además los saludo porque somos re amigos, y a los amigos se les saluda en todos los espacios. Don Guillermo Cheviño, director del CENTRE de la UC, ¿sí? Ernesto Treviño, director del CENTRE de la UC. Probablemente ese nombre es el nombre más complicado que ha inventado esta universidad para referirse a una institución que se encarga del desarrollo profesional docente continuo. Habría sido más fácil por lo directo, pero la vida es así, se construye el lenguaje. Ustedes saben, durante el año 2015 y hasta enero del 2016, debatimos en Chile la creación del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, Ley 20.903 de nuestro país. Una discusión de 9 meses, una discusión con un paro docente importante de más de 50 días, una discusión que concitó a partir de lo aprendido las más innúmeras opiniones, aportes de expertos, gremio, entidades formadoras, partidos políticos, parlamentarios y las propias contradicciones del Ministerio de Educación. Lo cual supuso al final del día, el 28 de enero del año 2016, el despacho desde el Parlamento y la publicación de la ley en abril del 2016, de la ley que crea el Sistema de Desarrollo Docente, que tiene 5 subsistemas, uno de los cuales es la carrera. Uno de los cuales es la carrera. Son 5 subsistemas. Decir que este debate supuso que Chile puso al día su reflexión, sus análisis, su evaluación de las políticas públicas docentes de los años anteriores. Supuso lograr un nuevo acuerdo histórico para el país y la docencia chilena. Ya lo habíamos hecho en 2003, a propósito del Sistema Nacional de Evaluación Docente para el mundo público. He dicho 2 veces para el mundo público, y esto no es menor para nuestros delegados internacionales, porque en el mundo público de Chile solo estudia el 35% de la matrícula. El resto estudia en el mundo particular subvencionado o particular pagado, que hoy día representa cerca de un 7 o un 8% de la misma matrícula escolar. En esa oportunidad, en el año 2003, debatimos respecto a este sistema y concordamos un sistema. Y ese sistema supuso los instrumentos que ustedes conocen: portafolio, autoevaluación, evaluación de un par, informe de referencia del jefe técnico y el director del establecimiento educacional. Pero también supuso avanzar en 2 reconocimientos al ejercicio de la docencia en aula, que se denominó
asignación de excelencia pedagógica, aquella que suponía que un docente voluntariamente podría construir un portafolio y rendir una prueba de dominio disciplinario y pedagógico, y si pasaba los niveles esperados, entonces tenía esta asignación. El propósito de esa política tenía que ver con que nuestros buenos docentes de aula no dejaran el aula y permanecieran en ella, que no derivaran hacia la función docente directiva o técnico-pedagógica, que tenía mejores salarios. Hoy día, estimados colegas, ocurre exactamente al revés con la Ley de Desarrollo Docente. Los docentes directivos quieren volver al aula. ¿Por qué? Porque las remuneraciones de los docentes de aula de los tramos superiores avanzados aspecto 1, aspecto 2, son significativamente superiores a un director medio en el país, a un director medio de un centro escolar. Entonces, asignación de excelencia pedagógica, pero además dimos otro paso, que era un paso tímido, si uno lo ve hoy día en la Ley de Desarrollo Docente, que era la colegialidad y la colaboración entre pares. Y creamos la red Maestros de Maestros. Señalo estos asuntos porque suponen que cuando legislamos ahora esta ley, lo hicimos a partir de lo que habíamos aprendido. Y esto significa que hoy día tenemos como país un tema pendiente que resolver. Y es un tema gordo. Hemos creado en la Ley de Desarrollo Docente un sistema de reconocimiento profesional, que tiene dos instrumentos, un portafolio, hoy digital, y un instrumento de dominio disciplinario y pedagógico de las materias que el docente enseña. Cada 4 años también camina, a igual que la evaluación docente, tiene consecuencias, y tiene una consecuencia muy importante, está asociada a remuneraciones. Y las remuneraciones docentes hoy día se han distinguido en 5 etapas según avanza el desarrollo profesional. Se va reconociendo con remuneraciones superiores las etapas superiores de la carrera. En esas circunstancias, la pregunta que está pendiente de resolver y tenemos que resolver, entonces, ¿qué pasa con la evaluación docente pública? ¿Cuál es el rol que la misma cumple? ¿Cómo la vamos a observar? ¿Cómo la vamos a proyectar hacia adelante? Las políticas en docencia nunca tienen saltos cuánticos. Las políticas en docencia y de docencia siempre siguen trayectorias bastante ordenadas que respetan los antecedentes, lo que hemos avanzado antes. Cuando no se respeta aquello, las leyes docentes no avanzan. Entonces está pendiente una pregunta. Entonces quiero avanzar en esta conversación en por qué esta pregunta es necesaria. A propósito de sistema de desarrollo profesional docente, reconocimiento profesional con altas consecuencias, y un sistema de evaluación docente que ya el año 2012-2013 fue evaluado por la OCDE, una evaluación de panel, y esa evaluación de panel respecto del sistema de evaluación docente chileno dijo buen instrumental, interesantes procedimientos, pero hay una mixtura en la actual evaluación docente chilena entre lo sumativo y lo formativo. Y la recomendación de la OCDE fue decir, o es sumativo o es formativo, pero un mismo sistema, en ambos sistemas no puede, en un solo sistema, no pueden cohabitar ambos asuntos. Y en eso instalamos una mesa de trabajo que continúa con el Colegio de Profesores y con académicos. El año pasado deliberamos durante 7 meses continuos. Hay una propuesta que está en reserva, pero una propuesta que observa y mira a la evaluación docente y va a proponer algunas modificaciones sustantivas a la misma. Y esto porque tenemos un sistema de reconocimiento y una carrera que ya indiqué recién cuáles son sus principales trazos. Instrumentos. Mucho se ha debatido y probablemente en la mañana así también se hizo respecto de entonces que apreciar el desempeño, el ejercicio docente supone usar más de un instrumento siempre. No podemos usar un solo instrumento, siempre debemos combinar, porque en el fondo lo que estamos combinando al combinar instrumento y procedimiento es más de una mirada. Y por lo tanto estamos combinando miradas desde distintos puntos de vista del ejercicio docente. Los instrumentos no son pétreos, los instrumentos evolucionan, son dinámicos, deben ser actualizados y deben ser actualizados. Además, hemos aprendido, todavía no sacamos conclusiones de esta lección, no sabemos cómo hacerlo bien, hay que hacerlo con los actores, hay que hacerlo con los profesores. No podemos no actualizar nuestros instrumentos sin la presencia de los profesores. Y este es un tema y una clave que tenemos que saber despejar. En ello nos va a ir el resto del año. Pero instrumentos además que respecto de su confección, respecto de su corrección, respecto de los rostros incluso que están detrás, requieren de ser conocidos por los actores que son evaluados. Requiere de ser conocido entonces cómo se hace el procedimiento. Y en este proceso de aprendizaje, los profesores hoy día en Chile nos dicen
que los informes de resultados que ellos reciben del sistema de evaluación docente en realidad no les sirven mucho. ¿Para qué? Para su ejercicio profesional, para el mejoramiento del mismo, para una mirada crítica respecto de sí mismo. Tarea pendiente. También respecto a los instrumentos hemos deliberado y estamos pensando y estamos con una agenda pendiente. Nuestro sistema de desarrollo docente, que acabo de decir que está en la ley actual, supone 3 tramos obligatorios, inicial, temprano y avanzado, y supone 2 tramos, en este caso voluntarios, experto 1, experto 2, que es para la docencia que tiene y evidencia poseer sólidos conocimientos, competencias, haceres pedagógicos en la escuela. Abre ahí mucha conversación respecto, por ejemplo, del trabajo colaborativo en el aula, del trabajo entre pares, reconociéndolo. Entonces la pregunta es, ¿los instrumentos para los tramos obligatorios iniciales, cuando estoy en los primeros pasos de la docencia, deben ser los mismos instrumentos que para los tramos superiores, experto 1, experto 2? Pregunta pendiente. Si se dan cuenta, tenemos agenda en Chile. 8 CPIP la continuará. Pero esta agenda está, y los actores se encargarán de que esta misma transite. Instrumentos, por lo tanto. Segundo, procedimientos. Esto no es menor respecto de cómo se hacen las cosas. En el caso chileno, si hay un portafolio, ¿cómo se hace este asunto? ¿Cuál es el procedimiento? Efectos del procedimiento. Hasta el año 2015, el portafolio era un instrumento escrito que se entregaba en una carpeta que supongo la gente del MIDE les mostró, y si no, ingresen a MIDE UC y vean ahí e indaguen, hagan investigación bibliográfica respectiva. Instrumento, era una carpeta que recibía el profesor y con instrucciones que él después llenaba y contestaba también por escrito. El portafolio del año 2016 es digital, en adelante lo será. Y el portafolio digital supuso entonces otros asuntos interesantes respecto a los procedimientos. Nosotros hoy día nosotros hoy día sabemos, dentro de un periodo de 3 meses del portafolio, ¿sí? ¿Está bien? 3 meses. De elaboración del portafolio, nosotros ahora sabemos exactamente cuándo ingresan los docentes, cuántos docentes ingresan, en qué fecha ingresan los docentes y cuándo se concentran las transacciones elaborativas del portafolio a través de la plataforma online, procedimiento. ¿Y qué aprendimos? Algo que sabíamos intuitivamente, que es que los docentes, a propósito de su portafolio, teniendo 3 meses, en realidad lo completaban el último mes, si es que no, la última quincena. Y esto que decíamos, y esto que se nos espetaba de vuelta diciendo, no, eso no es así, hoy día tenemos la evidencia empírica desde lo que significa un portafolio digital. Procedimientos. Y segundo asunto, en Chile, las evidencias que presenta el docente deben ser evidencias originales. Entonces, un portafolio ahora digital permite identificar, pasando un SOC, dijeron que había pasado un robot. En tiempos de tecnología avanzada, si no es robot, no sirve. Simplemente un procesador de texto de estos digitales que existen en el mundo, a propósito de identificar los plagios en las tesis de grado, entre otros, de clase mundial, pasamos por el portafolio. Entonces, ¿qué significó? Que hemos detectado más evidencias no originales. Procedimiento. ¿Se dan cuenta los efectos que tiene de política pública tener un procedimiento u otro? Hay que observar entonces los procedimientos en adelante. Porque también supone que nosotros tenemos una pauta de entrevista, por ejemplo, del evaluador par, y ahora nosotros estamos entregándole al profesor en evaluación, que va a ser evaluado, las preguntas previas. Antes no lo hacíamos, que va a hacer el evaluador par, que le va a preguntar, a interrogar, para que él se prepare y no sea una sorpresa, sino que tiene la pretensión de ser una conversación profesionalizante. No puedo avanzar ninguna conclusión de evaluación docente, porque si no ahí sí que le mata. Procedimiento. Resultados y su uso. Recién dije que el informe de resultados de los docentes, ellos reportan que es un informe de resultados estandarizado y estereotipado. Y que es un informe de resultados que en consecuencia no le permite tener efectivamente una mejora a partir de que efectivamente le están hablando a él. Es bien difícil tener informes de resultados
absolutamente individualizados para los 30.000 docentes que se van a evaluar este año. Normalmente se inscribían 11.000, 12.000, ahora estamos llegando a 30.000, me dijeron en la mañana. Entonces tener unas respuestas individuales, personalizadas, que respondan a aquello desde este nivel nacional, resulta voy a decirlo así, un desafío pendiente. Un director del CPIP, mi jefe, Carlos Eugenio Beca, él decía, mírese lo que él es consultor de la UNESCO hoy día, Carlos Eugenio, en políticas docentes, en materias docentes. Él decía, a propósito de la comisión que ha estado evaluando el sistema de evaluación docente, él decía, mírese, lo que pasa con los profesores es que reciben un informe que tiene como 8 páginas. No sé si son tiro-retiro, no sé, o menos. Ya, más. Me dice, Paulina me dice que todavía son más. Recibe ese informe y lo que hace el profesor, recibe el informe, va a ver el nivel de desempeño, dice básico y se enoja y lo tira. Dice destacado, para que lo leo si ya sé. Estoy hablando de las cosas que pasan a partir de preguntas que se le hacen legítimas a los profesores. Entonces, el informe de resultados, además, doy otro paso. ¿Es solo para el docente o es también para la comunidad educativa? Y si es también para la comunidad educativa y la comunidad de profesionales, ¿cómo es para la comunidad educativa? Porque hoy día Chile da una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Hay un dispositivo que se llama Plan de Superación Profesional, que administra el dueño, el sostenedor, el administrador del establecimiento, en donde se le entregan recursos desde el Estado y trabaja con los docentes que tienen habilidades de sentido. Estos planes de superación profesional hasta el día de hoy no han dado el resultado que esperamos. Han sido impertinentes, han sido inoportunos, no han dado. Hemos hecho mejoras, hemos cambiado de plataforma, hemos tensionado a la gente, hemos amenazado. Hemos tratado de seducir incluso. Regalamos premios por plan de superación profesional de ejecución oportuna y pronta. Nadie nos hace caso hasta el día de hoy. A propósito de la frustración que tienen también los ministerios y los funcionarios de los ministerios. Sobre todo lo digo para los funcionarios de los ministerios que son jóvenes de edad. Recién comentábamos con Christian Cox que llevamos tanto tiempo en esto y harto, él más que yo, porque él significativamente es mayor que yo. Pero uno dice, cuando recorre hacia atrás lo que hemos hecho, el Ministerio no ordena Chile, el Ministerio de Educación no ordena la educación chilena. El que se lo crea, bueno, que espere un rato, que pase la experiencia o que le haga caso a los que somos más viejos. Resultados y su uso. Una consideración adicional. Hay 3 instrumentos que no son de la evaluación del docente, que son de la evaluación o la autoevaluación que es propia, la evaluación del par y el informe de referencia del director y el jefe técnico. Hemos tenido un tremendo asunto con que los directores y los jefes técnicos, a la hora de llenar la pauta, entreguen información que, voy a decirlo así, esto he aprendido de ustedes, colegas, discrimine. Todos los docentes de aula de Chile, según docentes directivos y jefes técnicos, son excelentes docentes. Cuando un sistema de evaluación tiene consecuencias, incluso la evaluación docente las tiene. Entonces, ¿por qué un director se va a granjear el problema de poner a un docente de aula en el nivel de satisfactorio con el cual va a tener que convivir todavía mucho tiempo más? Y además siente no tener ese director las herramientas necesarias para apoyar a ese docente insatisfactorio para sacarlo adelante. Agenda pendiente. El rol de la comunidad educativa, del equipo directivo, en el desarrollo profesional docente es una agenda pendiente. Para nosotros como país es una agenda pendiente. Los planes de superación profesional, que eran la herramienta en la cual soñamos iba a ser posible una formación situada en la escuela con recursos frescos del Estado, no pasó, no prosperó. Agenda pendiente, nuestras escuelas, nuestros docentes en la escuela. Cuando discutimos el sistema de desarrollo profesional docente, muchos nos decían, desde la oposición a la vereda del frente, nos decían, al fin un proyecto de ley del gobierno que llega al aula, a la calidad. Palabra compleja, calidad. A nosotros nos gusta más buena enseñanza. Pero llega al aula, dicen, nos dijeron, porque bueno, los que saben ustedes que el proyecto de desarrollo docente vino después del proyecto de inclusión. El proyecto de inclusión fue una gran confrontación democrática. El nuestro también, pero lo sacamos por unanimidad finalmente. Entonces nos dijeron, es que ahora se le habla a los profesores, algunos decían, comillas, cito, a la vena.
Entonces yo siempre he dicho, mire, yo nunca he visto un aula caminando por la calle sola. Nunca he visto un pre-kinder caminando por la Alameda. Las aulas están en contextos escolares e institucionales, están en un contexto geográfico, sociodemográfico, cultural, en una escuela que tiene más o menos tradición, en un equipo directivo que tiene más o menos liderazgo distribuido. Las aulas están en contextos escolares. Parece que a una parte del mundo la palabra colegialidad y lo colectivo no cuadra, no ajusta finalmente. Me quedan 2 puntos. ¿Está bien? Formativa. Una evaluación docente formativa. La pregunta es ¿cómo? Y para nosotros como país sigue siendo una agenda pendiente. ¿Cómo? El sistema de desarrollo docente está dando una respuesta. No me voy a poder referir a él porque podría estar media hora más en esta conferencia hablando de las bondades del sistema de desarrollo profesional docente. Es una muy buena ley para Chile. Formativa. Entonces, hemos aprendido y sabemos que los docentes nos hacemos en el ejercicio. Nos hacemos docentes y mejores docentes haciendo docencia. Es muy importante la formación inicial, la misma sea de calidad, acreditada, asegurada, sólida, bien vinculada con el medio, etcétera, con prácticas tempranas, está en la ley de desarrollo docente, por eso que son 5 subsistemas. Entonces, eso es importante asegurarlo, y lo estamos asegurando con esta ley. Pero tan importante como eso es el ejercicio profesional. Y en ese ejercicio profesional me hago docente. Lorena Meques, que está acá con nosotros del CEPE, ¿seguimos estando en el CEPE? No, ya no en Parraya. Y ustedes son muy dinámicos, la gente de la Católica, ¿se acuerdan? Hizo más de un estudio a propósito de este tema, de lo formativo, a propósito de estos asuntos. Entonces, si a los 10 años más o menos se logra un cierto dominio pedagógico, dicen los profes, a los 10 años de ejercicio, ya, se suelta. Ya no le sobran 40 contenidos, ya está bien calibrado los instrumentos, sabe hacer preguntas problematizadoras, ¿no? Desconfía cada día más de las calificaciones y confía y ama la evaluación formativa. Este es un sueño de Mario Leighton a la fecha. Evaluación formativa, tarea pendiente para Chile. Evaluación formativa, tarea pendiente para Chile. Entonces, cuando hablamos de lo formativo para el docente, también estamos hablando de un contexto de evaluación formativa para la educación. Entonces, como formación, como lo formativo para la docencia, tenemos que deliberar y generar dispositivos. La ley de desarrollo docente da pistas importantes, pero al final del día se juega en la escuela. Y lo formativo no puede no estar presente en cualquier asunto que intente apreciar la docencia en su ejercicio. Si no tiene formativo, no sirve. Pero lo más importante, si no tiene el centro los aprendizajes estudiantiles, tampoco. Se apoya la docencia y nos apoyamos los docentes para los aprendizajes de nuestros estudiantes. Y a veces en los debates de política de docencia este tema se nos olvida. Y se empieza a escabullir. Es para los aprendizajes estudiantiles. Entonces, ¿por qué es tan importante lo formativo? Porque si las aulas chilenas son cada día más multiculturales y la pedagogía nuestra, la que nos formamos, nuestra pedagogía es de la mediana y con la creencia que todos los chilenos somos iguales, como dijo Barro Arana, entonces con esa creencia fuimos formados en la universidad. Yo por lo menos en los tiempos que fue. ¿Y nuestras aulas qué son hoy día? Aulas multiculturales, aulas llenas de inmigrantes. Entonces la pedagogía está en tensión porque no fuimos formados para trabajar con esa diversidad. Ya nos cuesta entender que esa herramienta que ustedes saben que se llama y que te dice a ti cómo están tus niños y que entonces en una misma aula tú puedes tener 200 puntos y 300 puntos. Ustedes saben a la herramienta que me estoy refiriendo, ¿no es cierto? La quiero mencionar. En una misma aula aprendimos y los colegas saben, ¿sí? Sí. Lo sabemos desde siempre. Pero ahora además están los diversos, las distintas culturas, las distintas tradiciones, los distintos matices y colores.
Si vamos a la ciudad de Antofagasta y vamos a las escuelas públicas de la Corporación Municipal de Antofagasta, nos vamos a dar cuenta que el ideal del chileno de Barros Arana no está en las aulas de Antofagasta. Lo formativo y lo pedagógico aquí es crucial para estos desafíos. Último, profesionalidad docente. La profesionalidad docente tiene distintas definiciones, pero se trata de la dimensión pública que tiene nuestro ejercicio. Nuestra profesionalidad es la respuesta al encargo social de formar a las futuras generaciones. De la profesionalidad docente, los docentes damos cuenta. Construir, apoyar el desarrollo de la profesionalidad docente supone una escuela, una comunidad y unas políticas públicas que se disponen para aquello. Trabajar entre pares, consejos de profesores técnico-pedagógicos realmente y no administrativos solamente. Comunidades de aprendizaje disciplinares, de asignatura, comunidades de aprendizaje por niveles de enseñanza. Son asuntos pendientes en la agenda política chilena. La Ley de Desarrollo Docente en su mensaje, rico mensaje, en ese mensaje hablamos de colegialidad, profesionalidad, aprendizaje entre pares, comunidades educativas. Este asunto es el siguiente asunto que tenemos que abordar y afrontar y garantizar que ocurra regularmente, frecuentemente y naturalmente en las escuelas. Y para eso hay que hacer arreglos administrativos, hay que tener más tiempo no lectivo, como ahora hay más tiempo no lectivo, hay que organizar la escuela de una manera distinta a la como está organizada. Significa declararlo y hacerlo, es una brecha de aprendizaje y política pública que tenemos que afrontar. Estimados colegas, yo recién le pedí permiso a Cristian Koch para decir algunas cosas, pero no haber dicho cosas impropias. Pero sí la de un profesor que está en esto desde el 2003. Y que en el tiempo cada uno de nosotros, en la medida en que aprende, también cambia. A veces no se nos permite cambiar. A veces estamos ya encasillados. No se nos permite movernos hacia nuevas concepciones, hacia nuevos valores, a nuevas valorizaciones. Nosotros estamos en Chile en un punto de inflexión importante. Nos han venido a ver muchas personas, nos han venido a ver muchos países, por esto que estamos haciendo en las reformas estructurales para la educación chilena. Estamos transitando de una educación que se entendía como un bien de mercado, como un bien de consumo, y estamos transitando hacia una educación concebida como un derecho social. Y para eso estamos haciendo arreglos estructurales en la educación. Y por eso este gobierno es un gobierno que ha tenido una oposición brutal, de una fronda conservadora que no dilapida esfuerzo en, por ejemplo, oscurecer que hoy día la gratuidad en la educación superior ya es una realidad para las familias chilenas. Estos cambios que estamos emprendiendo porque eran necesarios también suponen los cambios en política docente. Seguramente en adelante, y son cambios procesuales, son graduales, veremos los resultados, veremos cómo esto va avanzando. Pero Chile no podía sino hacer estos cambios de reforma estructural en la educación, porque de lo contrario la desigualdad educativa que tenemos hoy día en nuestro país no la íbamos a poder superar si no cambiábamos las estructuras que explican por qué esas desigualdades educativas. Muchas gracias. Bien, a continuación realizará su presentación Yolanda Sun, psicóloga y magíster en Psicología Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella integró el equipo de desarrollo profesional docente de la División de Educación General del Ministerio de Educación y se ha desempeñado como consultora, investigadora y docente en el ámbito de la educación y psicología educacional en distintas instituciones. Actualmente dirige el proyecto Docente Más en MIUC y se va a referir a la experiencia chilena de evaluación de docentes, a sus desafíos actuales y los aprendizajes adquiridos desde el 2013.
escucha? ¿Sí? Ya, bueno, como dicen unos chistes clásicos, les tengo una mala y una buena noticia. Voy a partir por la buena, que es que tenemos mucha sintonía de intereses con Jaime, porque en verdad tocó los mismos temas que yo tengo en mi presentación. Así que la mala es que podría resultar esto un poquito aburrido, porque de verdad que son muy parecidos los temas. Pero la parte interesante que tiene esto es que enfrentamos estos temas desde dos puntos de vista bien particulares y distintos. La evaluación docente es responsabilidad del Ministerio de Educación y específicamente el Centro de Perfeccionamiento, y como traté de mostrar en esa especie de, usted está aquí, que está en la lámina que están viendo, nosotros como MIDEUC jugamos un rol como una entidad asesora técnica, que por procesos de licitación nos adjudicamos la posibilidad de asesorar técnicamente, pero participar también en la implementación de la evaluación docente junto con el Ministerio y con las autoridades locales. Entonces vamos a abordar temas muy parecidos, pero cada uno también desde su punto de vista o de su experiencia. Entonces, como el título de esta presentación es Trayectorias y Aprendizajes, sobre trayectorias solamente voy a mostrar este gráfico que es para ilustrar que el proceso de evaluación docente efectivamente ha sido un proceso que empezó durante los años 90 con una larga negociación entre el Ministerio de Educación, el Colegio de Profesores y la Asociación de Municipios, que son los administradores de las escuelas públicas, y concluyó en un acuerdo que sentó las bases de lo que iba a ser en el 2004 la promulgación de la Ley de Evaluación Docente. Entonces, son muchos años, y en muchos años se cometen muchos errores y se tienen también muchas oportunidades de aprendizaje, y solamente algunas de ellas es la que por supuesto voy a alcanzar a comentarles hoy día desde nuestro punto de vista. Están marcados ahí los dos hitos probablemente más importantes, que es el 2004, cuando se promulga la Ley de Evaluación Docente, y el 2016, como mencionaba Jaime, que se promulgó la Ley del Servicio Nacional de Desarrollo Profesional Docente. Jaime es muy poco mnemotécnico el nombre, así que he puesto entre comillas carrera docente, y lo voy a nombrar así para hacer un poquito más rápida la presentación. Bueno, la evaluación docente, a modo de introducción para los que no conocen tanto el sistema, tiene 4 instrumentos: autoevaluación, la entrevista de un par, los informes de los directivos y un portafolio que desarrolla cada profesora o profesor en evaluación. Y voy a hablar de las consecuencias actuales porque ha habido algunos cambios en el tiempo, da lugar a 4 niveles de desempeño, 4 categorías de desempeño, y esas categorías están asociadas a distintas consecuencias. Los docentes que tienen los resultados más altos deben evaluarse a los 4 años, los docentes que tienen resultado básico deben asistir a planes de superación, que son acciones de mejora profesional, digamos, y deben reevaluarse a los 2 años, y los docentes que tienen nivel insatisfactorio deben reevaluarse al año siguiente. Además, si los docentes resultan evaluados en el nivel insatisfactorio en 2 años consecutivos, deben dejar la dotación, y si no consiguen alcanzar el desempeño competente durante 3 evaluaciones consecutivas, también quedan en causal de desvinculación. O sea, son consecuencias duras, pero hay que decir que los números han afectado a una cantidad muy reducida de profesores. La llamada carrera docente, en cambio, tal como mencionaba Jaime, combina 2 instrumentos: un instrumento de evaluación de conocimientos y un portafolio, y en base a la combinación de los resultados de esos 2 instrumentos, los profesores quedan en uno de 5 tramos, que son los que ustedes están viendo ahí. Entonces, voy a mostrarles una lámina en que estoy tratando de resumir cómo se combinan estos 2 sistemas, porque efectivamente para las profesoras y los profesores es difícil entender cómo estas 2 leyes conviven y se combinan sus instrumentos. Entonces, la Ley de Evaluación Docente, que partió el año 2003, solamente obligatoria hasta el día de hoy para los profesores del sector municipal, tiene 4 instrumentos, como veíamos antes, y da lugar a un resultado en 4 niveles de desempeño. La carrera docente, en cambio, tiene 2 instrumentos y sus resultados permiten
quedar en uno de 5 tramos. Como ustedes ven, el portafolio es el instrumento que quedó de alguna manera como un elemento común entre los dos sistemas. Y en el caso de la carrera docente, del sistema de desarrollo docente, se van a incorporar a ella, evaluándose los primeros profesores del sector particular subvencionado el próximo año, hasta que se complete también la incorporación de esa dotación, que como decía Jaime, es la que cubre la mayor parte de la matrícula hoy día en Chile. Bueno, sobre los aprendizajes. Estos son los 6 puntos a los que voy a tratar de referirme rápidamente, que son lo que creo que son los principales. O sea, si uno estuviera forzada a decir qué hemos aprendido en estos años participando en la implementación de la evaluación, es, primero, yo creo que Chile tomó una buena decisión al haber optado por un sistema de evaluación basado en estándares, o sea, una evaluación criterial por oposición a una evaluación normativa. Esto permite que contemos con expectativas claras, criterios explícitos del desempeño esperado, y que la evaluación también sea un vehículo para comunicarlos. A pesar de las limitaciones que tienen los informes de retroalimentación, como comentaba Jaime en su presentación, todavía cualquier informe, por limitado o por poco personalizado que pueda aparecer para un docente, es mucho más informativo que un puntaje, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es que este modelo de evaluación sí tiene esa virtud en comparación con si hubiera solamente, por ejemplo, una prueba únicamente. Y algo importante es que cuando se elige este modelo de evaluación y se cuenta con estándares de desempeño, se produce lo que yo creo que es un círculo virtuoso, porque la evaluación se basa en los estándares, pero también la evaluación permite promover la difusión y el uso de los estándares. O sea, es probable que el marco para la buena enseñanza lo conozcan mucho más los profesores municipales que los profesores del sector privado particular subvencionado. Y eso tiene que ver con que son los criterios con los cuales se construyen los instrumentos de evaluación. Entonces, es una manera de articular virtuosamente distintos elementos del sistema. También un elemento que creo que fue una decisión acertada es, y también lo mencionó Jaime, es el usar múltiples medidas y múltiples fuentes. O sea, en la evaluación docente participa el punto de vista de la profesora que se evalúa, pero también de su directora, de su jefe de UTP, y también de un par que es de su comuna o de una comuna cercana que se desempeña en el mismo ciclo de enseñanza, y también participan pares, que son los correctores de portafolio, que son docentes de aula y que actúan como evaluadores independientes también en la corrección de ese instrumento. Y en particular, la inclusión del portafolio creo que es un acierto, un aprendizaje también del sistema. Esta es una medida directa del desempeño docente que incluye desde artefactos de enseñanza hasta una clase grabada de 40 minutos y también elementos de reflexión de los profesores. Y un mérito que tiene esta forma de evaluación es que creo que es de las pocas que, por así decirlo, le hace justicia a la complejidad del objeto de evaluación. O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en que la docencia, la enseñanza son sumamente complejos y por lo tanto medirlos es muy difícil. Entonces no hay una medida única que pueda cumplir bien esa misión, pero además es muy difícil encontrar una medida que le haga justicia. Por ejemplo, la medición de conocimientos es muy importante porque una profesora tiene que saber de lo que enseña, pero si uno compara lo que es saber las materias o los contenidos con lo que es enseñarlas, de verdad que hay una brecha enorme. Entonces, en ese sentido, el portafolio se asemeja más al trabajo de un profesor. Y por lo mismo, la literatura dice, es un instrumento que tiende a tener un alto grado de legitimación o de validez aparente, de face validity, entre los evaluados. Y les voy a mostrar acá un gráfico que muestra que eso ocurre también entre los profesores y las profesoras chilenas. En el cuestionario complementario, que responden los docentes que se evalúan, una de las preguntas que les hicimos, voy a necesitar mi anteojo, es si las tareas solicitadas en el portafolio son similares a las que realiza en su trabajo cotidiano. Y los voy a dejar que ustedes se tomen un par de segundos para adivinar mentalmente si los profesores están de acuerdo o en desacuerdo con esa afirmación. Bueno, muy en desacuerdo o en desacuerdo son grupos muy minoritarios. Y la gran mayoría de los profesores, sobre el 70%, coincide con que las tareas que se les piden en el portafolio son similares a las de su trabajo habitual. Que no significa que estén en todo acuerdo con el portafolio, pero sí es un criterio de validez muy importante. Y
¿Cómo está compuesto el portafolio? Brevemente, para aquellos de ustedes que no están familiarizados, el portafolio tiene desde el año pasado 3 módulos. En el primero, que es principalmente material escrito, los profesores muestran cómo planifican su trabajo de enseñanza, cómo evalúan el aprendizaje de sus estudiantes, cómo reflexionan sobre su práctica. En el módulo 2, que es la grabación de una clase, se observa cómo los profesores estructuran su clase, cómo explican a sus estudiantes, cómo les formulan preguntas, cómo retroalimentan las intervenciones de sus estudiantes, qué tipo de tareas le proponen, etc. Y desde el año pasado se incorporó por efecto de la ley del Sistema de Desarrollo Docente un módulo 3 de trabajo colaborativo. Y en este caso se trata de evaluar cómo la profesora trabaja colaborativamente con otros para abordar intereses, problemas o necesidades que son relevantes para el aprendizaje y que también son una fuente de enriquecimiento para su propia práctica. O sea, cómo trabajo colaborativamente y eso se convierte en una mirada nueva de mi propio trabajo. Bueno, por eso que lo que declaraban los profesores no es extraño, porque si uno mira lo que estaba en la lámina anterior, en verdad eso es gran parte de lo que hace un profesor. No es todo, pero es una enorme parte de lo que hace un profesor. Es muy difícil para otro instrumento por sí mismo pesquisar todo eso. Otro mérito, otro aprendizaje que creo que hemos tenido de los aciertos ha sido la agenda de investigación y de validación que existe en torno al sistema de evaluación docente chileno. Y en ese sentido encuentro que ha sido de alguna manera valeroso, por decirlo así, que tengamos un sistema de evaluación que se atreve a ser mirado, criticado y evaluado, y de una manera bien rigurosa, con investigación académica, independiente, en múltiples facetas. O sea, se ha investigado desde la validez de los resultados del portafolio, a la relación con los aprendizajes de los estudiantes, a la validez consecuencial, qué efectos esperados se producen y cuáles no, y qué efectos no esperados se producen, positivos o negativos, etc. Pero hay otra presentación que se va a referir más en detalle a eso. Y también, como se ha mencionado anteriormente, se hizo un estudio por un panel internacional, también independiente, que encargó el Ministerio de Educación, que indagó a fondo en el proceso de evaluación, inclusive viajaron a ciudades, se entrevistaron con profesores, con evaluadores pares, etc. Y eso es algo que creo que es un aprendizaje, haber hecho un sistema de evaluación que se ha exigido tener digamos, una evidencia que respalde su calidad. Y lo otro muy importante es que si uno tiene la suerte de participar en la implementación de un programa que es ley, bueno, hay que aprovechar el desarrollo de ese programa, porque las leyes no se votan tan fácil, no son como los proyectos pilotos, por ejemplo. Entonces hay que aprovechar esa continuidad para hacer desarrollos y mejoras en el sistema, para aprender de la experiencia de implementación. Y eso también creo que ha sido un aprendizaje, un mérito de este sistema de evaluación. Se han hecho muchos cambios y mejoras, a pesar de que está bastante constreñido por las indicaciones de la ley, pero se han hecho muchos cambios porque el CPP ha tenido también esa voluntad de ir adecuándose a la recepción que tiene el sistema de evaluación entre los profesores. Y cambios que han sido necesarios, porque por ejemplo, no obstante los méritos que decía de los instrumentos y de su combinación, no han estado libres de problemas los instrumentos. Lo que ustedes están viendo ahí es una gráfica que muestra cada conjunto de 4 barras, es la distribución en los 4 niveles de desempeño de los profesores. La barra azul muestra la proporción de profesores en el nivel destacado, la barra verde en el nivel competente, la barra amarilla en el nivel básico y la roja en el nivel insatisfactorio. Entonces, como seguramente ustedes anticiparán, la distribución que tiene la barra azul más alta es la de la autoevaluación, y quizá, no estoy segura si la van a anticipar, la que tiene la barra azul más pequeña, de hecho no se alcanza a ver por el tamaño del gráfico, es el portafolio, y las otras 2 distribuciones son relativamente parecidas y corresponden a las evaluaciones de los pares y de los directivos. Esto muestra que los instrumentos, por lo menos desde el punto de vista métrico, digamos, exhiben algunos problemas, pero sobre todo eso tiene un efecto, una consecuencia para el punto de vista más de aprendizaje.